Producción, la maquinaria, instalaciones, edificios. No se va a entregar el petróleo. La patria no se vende, la patria se defiende. Mexicanos y mexicanas. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. Este viernes 12 de diciembre se cumplen justo 10 años de que la Cámara de Diputados aprobara la creación del FOBAPROA por 315 votos a favor y 185 en contra. En agosto pasado, Gabriel Reyes Orona, quien fuera procurador fiscal de la Federación y actualmente presidente de Transparencia Nacional, presentó ante la Secretaría General de la propia Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del senador panista Santiago Krill Miranda por tráfico de influencias, un expediente de más de 1.500 hojas de documentos y argumentos. Reyes Orona señala que, abusando de sus atribuciones como diputado federal, secretario de Gobernación y senador, Krill Miranda operó en beneficio de terceros con relación al tristemente célebre FOBAPROA, actualmente conocido como IPAP. Y nos llaman la atención estos hechos porque justamente y debido a la grave crisis económica que vive el mundo y en particular los Estados Unidos, el Senado norteamericano autorizó hace apenas unas semanas un rescate financiero por 700,000 millones de dólares. Sin embargo, esta especie de FOBAPROA a la americana presenta características muy distintas al multimillonario rescate bancario que se dio en México a partir de la década de los 90 a un costo de 1.248.000 millones de pesos y que hasta la fecha seguimos pagando usted y yo con nuestros impuestos. Pero no solo eso, aquí en México y ante la grave crisis económica que ha comenzado ya a repercutir en todos los sectores de la sociedad, se menciona cada vez más la posibilidad del surgimiento de un nuevo FOBAPROA con toda su carga de consecuencias. De ahí nuestra inquietud por conocer a detalle lo que ocurrió con ese Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que para muchos expertos se trató simple y llanamente del mayor fraude de nuestra historia. Licenciado Reyes Orona, ¿cuál es la diferencia o las diferencias fundamentales entre el rescate bancario que se está dando en estos momentos en los Estados Unidos como resultado de la crisis y lo que nosotros vivimos en el FOBAPROA a finales de los años 90 y que seguimos pagando a través del IPAP? Son tres las diferencias. La primera de ellas es la enorme discrecionalidad con la que se manejó el rescate en México. Como todo el mundo sabe, el Congreso no participó sino ex post, por un lado. Por otra parte, hubo aplicación de la ley en forma diferenciada y discriminatoria a ciertos intermediarios financieros en perjuicio de otros. La segunda gran diferencia es el alto contenido electoral o paraelectoral que tuvo el rescate. Esos sesgos hacia beneficiar a determinados grupos con preferencias políticas le da una marca muy destacada respecto del rescate en los Estados Unidos. En tercer, yo te diría es que aquí se realizó el rescate a fondo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los Estados Unidos, donde tienen muy clara la idea de no perder el dinero que se le aporte al sistema financiero, sino que tarde o temprano el sistema financiero devuelva el apoyo, es una gran diferencia con México, porque aquí se hizo a fondo perdido. Y es tan a fondo perdido que vemos operaciones como la de Banamex, donde el apoyo tarde o temprano se materializó en beneficio de unos cuantos. Ese esfuerzo... Pero con dinero público, claro, de todos nosotros, se rescató. Ese esfuerzo de millones de mexicanos está en el bolsillo de unos cuantos accionistas de Banamex. Mira, fundamentalmente yo te diría que la gran diferencia está en que en los Estados Unidos, o mientras que en los Estados Unidos, esta ayuda, estos apoyos, estas compras de cartera, de créditos a los bancos, se ha dado a cambio de acciones o de obligaciones
en México estos apoyos fueron a cambio de nada. Es decir, mientras que en Estados Unidos el gobierno, la Reserva Federal, está terminando como accionista de estos grupos, ya sea empresas, bancos, en el caso de México, el gobierno terminó como deudor, ¿no? Es decir, el gobierno le debía a los bancos. Bueno, hay una diferencia fundamental. Aquí se quedan como garantía las acciones. Esto quiere decir que el Estado norteamericano, si no le recuperan el recurso, va a ser propietario del porcentaje que esté señalado de esas empresas que están siendo rescatadas. Y mañana la sacará a subasta para buscar recuperar esos recursos. Y en el caso de México es nada más dar recursos de una manera irresponsable a cambio absolutamente de nada. O sea, aquí fue regalarles dineros a muchos... Dinero público, dinero público nosotros, porque lo pagamos nosotros. Los mexicanos. O sea, regalarle dinero a muchos banqueros que algunos de ellos se autoprestaban. O sea, lo que hacían es autoprestarse y luego después decir, oye, no se está recuperando este crédito, pueblo, paga por mí, por mi responsabilidad. Y no comprometía acciones, no comprometía absolutamente nada, era un manejo totalmente irresponsable, corrupto, diríamoslo así, porque más que la figura de un salvamento, era la figura de transferir recursos a determinados banqueros. Y además no solo marca una diferencia, lo que está haciendo el gobierno es, yo estoy participando o estoy asumiendo parte del error que tú tienes, por lo tanto, parte de tu empresa, parte de tu institución, va a formar, o va a ser propiedad del Estado. Eso es lo que está haciendo el gobierno norteamericano. En nuestro caso no fue así. Nosotros vimos muchos bancos que incluso se rescataron y que después se remataron o se vendieron, simple y sencillamente porque no había ningún respaldo atrás de esa institución. A bancos extranjeros, por supuesto. Exactamente. Hay que considerar además que el costo del Fobaproa IPAB de 1.248.000 millones de pesos a pagar en 70 años ha sido y sigue siendo gigantesco para México y los mexicanos. Pues solo de intereses hemos de pagar 35.000 millones de pesos cada año a los bancos rescatados. ¿Cuánto nos sigue costando actualmente el rescate bancario? Mira, el rescate bancario traído a números de ahora, recordemos que eran 65.000 millones de dólares. Quizá es difícil imaginar esa cantidad y cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuánto beneficio hacía para la vida diaria de los mexicanos, 65.000 millones de dólares. Recordemos que eso fue hace 10 años. La cifra ahora, traído los 65.000 millones de dólares con sus respectivos intereses, es una cantidad prácticamente impensable e inmanejable. Que eso hubiera significado un cambio total en la vida del país. Un correcto manejo de la crisis financiera nos hubiera generado un país diferente. Hay quienes dicen que ya no hay efectos de aquella crisis, y la verdad es que a la fecha no solamente tenemos un sistema financiero con características poco adecuadas para el país, sino que también todos los mexicanos día a día, con nuestros salarios y nuestros impuestos, estamos subsidiando esta banca que está operando gracias a ese enorme subsidio. Pues el rescate nos sigue costando varios miles de millones de pesos. O sea, anualmente aquí se colocan luego recursos para seguir pagando esto del Fobaproa. O sea, esta cuenta no ha terminado. Hablamos de decenas de miles de millones. Y ya vamos arriba, si lo sumamos todo, pues de centenas. En este momento, lo que se debe del Fobapro todavía es alrededor de 700.000 millones de pesos. Se ha pagado más de 1 billón de pesos por este concepto. Y finalmente esto le quita al erario público anualmente un promedio de entre 30 y 35.000 millones de pesos, que es el pago únicamente de los intereses de esta deuda. Ahora bien, ¿cómo fue que se gestó esta deuda verdaderamente monstruosa en más de un sentido? ¿Quiénes fueron los beneficiarios gananciosos de este asunto? Desafortunadamente, estos grupos o empresas que inflaron la panza del Fobaproa, déjame decirte penosamente que son además los mismos que
no pagan impuestos o eluden impuestos, que operan como monopolio en el país. Por ejemplo, Banamex, grupo financiero Banamex, es, yo te diría que el ejemplo más corrupto. En el caso de Banamex, la venta de Banamex a Citigroup, eludiendo el pago, según recuerdo, de 35,000 millones de pesos en impuestos al meterse fraudulentamente a la bolsa por unos minutos o apenas unas horas y venderse a Citigroup, ¿es también una secuela del Fobaproa? Desde luego, es una secuela del Fobaproa en la manera en cómo se reprivatizó, se rescató estas instituciones, por un lado, y es un lastre que todavía cargamos no solamente en materia de carga o deuda fiscal. Es un lastre que todavía cargamos porque las instituciones siguen sin prestar, siguen cobrando comisiones altísimas, siguen cobrando tasas de interés que nada tienen que ver con la realidad, es decir, con el contexto económico. Si cobraran eso mismo en sus países de origen, les apedreaban las sucursales, ¿verdad? Desde luego. ¿Quiénes como funcionarios, banqueros, legisladores o abogados corporativos fueron responsables de este gigantesco quebranto y cómo operaban? ¿Cómo se produjo este gran fraude a la nación? ¿Tráfico de influencia? Primero tendremos que decir que hay una gran ignorancia que se percibe en la realización de ciertas operaciones, pero un gran apoyo político para que esas personas tomaran las decisiones. Recordemos que en aquel 1997, un poquito más de 10 años, no obstante que Alejandro Krill venía del Banco Inverlat, hoy Scotiabank, donde se habían registrado una pérdida superior a los 20,000 millones de pesos, y él había sido encargado corporativo de canalizar préstamos a los accionistas y de reestructurar grandes quebrantos en el propio banco, es ungido como director de reestructuras corporativas del Fobaproa, a través de una persona moral, pero él era el que tenía la última palabra de qué empresa vivía y qué empresa moría. La relación entre Santiago Krill Miranda y Alejandro Krill en aquel entonces parecía una casualidad, una coincidencia, que en pocos meses... Primos ambos. Primos. Recordemos que la presencia de la familia Krill en la banca es prácticamente desde que la banca nace en México, y que debemos de recordar que desde el colapso del Banco Minero de Chihuahua, uno de los detonantes de la Revolución Mexicana, recordemos que ese banco pertenecía a la familia Krill, manejado por Juan Krill y directamente relacionado con Enrique C. Krill, que estaba sujeto a juicio político a principios del siglo XX. Ahora, a principios del siglo XXI, tenemos a Santiago Krill, su nuevo bisnieto, sujeto a un juicio político por las mismas razones. A ver, dime, primero, de qué manera la familia Krill y concretamente Santiago Krill han participado en la colocación estratégica de sus familiares y o de cómplices, socios, en lugares clave para realizar todo este tipo de maniobras fraudulentas y cómo operaban? Mira, repasar la lista es muy sencillo. ¿Familia Krill? La familia Krill obtuvo acceso al mundo financiero a través del Grupo Financiero del Sureste, que tiene como sus integrantes al Banco del Sureste y a Bursamex, que son los dos únicos intermediarios que no son mencionados expresamente en la ley que rige al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. ¿Quién redactó esos transitorios? Santiago Krill. ¿Quién manejó el esquema de auditorías? Santiago Krill con Fauci Handam. Entonces, vemos cómo las piezas se fueron acomodando en aquel 97-98, donde vimos que Alejandro, por una parte desde el Fobaproa, viniendo de Inverlat, habiéndole costado al país 20,000 millones de pesos, Carlos Krill, estando en Santander, donde la compra fue casi otros 25,000 millones de pesos, y Eduardo Krill, desde Bursamex, Grupo Financiero del Sureste, eran el corazón mismo del Fobaproa. Eran el corazón mismo
del rescate bancario. Y lo único que faltaba en esta composición era al diputado Santiago Krill, que de repente irrumpió en las negociaciones del FOBAPROA, quitándole en su momento toda capacidad de negociación a José Paoli Bolio, a otros panistas con mucho más nombre, y se convirtió en el redactor de lo que hoy en día es el IPAP. En esta parte nos encontramos que para fines de los 90, todos y cada uno de los familiares de Santiago Krill en el mundo financiero habían encontrado su lugar. Recordemos además que ninguno de los familiares de Santiago Krill, no obstante la directa participación que tuvieron en operaciones que directa o indirectamente generaron quebranto a las instituciones, ninguno de ellos fue procesado. Es importante lo que dices porque no fue una sola persona, es un grupo de personas en donde se corrompieron autoridades, supervisoras, donde se corrompieron empresarios. Por ejemplo, hay que recordar que uno de los líderes del cerebro del rescate bancario fue este comité técnico del FOBAPROA, en donde en su momento existieron funcionarios como Eduardo Fernández, funcionarios como Javier Arrigunaga, funcionarios como Guillermo Ortiz, y por el lado de los legisladores, porque también se ocupó un aparato legislativo que enmarcara o le diera forma jurídica a esto, estuvieron, por ejemplo, Santiago Krill, que él actuó muchas veces como abogado, él actuó muchas veces como legislador, estuvo también Fauzi Hamdan, estuvo el propio Diego Fernández, que por un lado fueron beneficiados y por el otro lado fueron legisladores. Creo, sin temor a equivocarme, decirte que lo que ha sucedido aquí es que ha habido un amalgamamiento entre funcionarios del Estado y personajes o bancos rescatados. ¿De qué manera se produjeron esos fraudes a la nación? ¿Hubo qué figuras? Quiero suponer el tráfico de influencias, manejo indebido e interesado de información privilegiada, un trato preferencial para ciertos bancos o ciertas instituciones bancarias que estaban bien representadas por estos muy listos abogados legisladores como Krill, Fernández de Ceballos, Hamdan y compañía. Sí, mira, hubo, por ejemplo, tráfico de influencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque los legisladores, utilizando su investidura, pues actuaron muchas veces en juzgados y ante el propio gobierno federal como defensores de los intereses del rescate. Hubo discrecionalidad. Si tú te das cuenta, el tratamiento a todos los bancos no fue igual. Hubo tratamientos especiales a Banorte, a Banamex, a Bancomer. Pero ¿cuál es la responsabilidad concreta que usted encuentra en Santiago Krill y por qué le planteó una demanda de juicio político al actual senador del PAN? ¿Esto es un asunto de demanda de justicia o es un asunto político, partidista, una maniobra de esta naturaleza? Desde 1997 hasta el año 2000, la vida corporativa y empresarial de este país tuvo un referente que se llamaba Santiago Krill. ¿Qué quiero decir? Todos estos empresarios rescatados, todos estos empresarios que no enfrentaron a las autoridades judiciales, tuvieron un contacto y un nexo y muy importante con Santiago Krill Miranda. Recordemos que sin ser panista, él en el año 2000, tras esta labor, es ungido como candidato al gobierno del Distrito Federal, siendo que no había ocupado ningún cargo administrativo o de gobierno, siendo que había participado directamente en la reestructura de los créditos de la familia Fox y de Carlos Medina Plasencia. Siendo estos dos personajes políticos tan importantes y siendo Santiago un factor en aquellas reestructuras, consigue acceder al poder. Y a partir de ese fuero que tenía en los 90 y de ese fuero que tuvo y ha tenido, ha conseguido generar las voluntades para que el FOBAPROA jamás se revisara, para que el FOBAPROA jamás se aclarara, para que los mexicanos siguiéramos pagando miles de millones de pesos. Ahora, ¿qué papel jugó
la familia Krill y concretamente Santiago Krill en la colocación de varios de ellos mismos y de sus incondicionales o sus cómplices en cargos clave que les permitieron operar esta red de intereses fraudulentos y maniobras en beneficio de ellos mismos o sus clientes. Bueno, Krill va a aparecer en varias de estas cosas. Krill va a aparecer, por ejemplo, en el diseño institucional del fraude que se hace con el derecho aduanal en Isosa. En Isosa. O sea, él es el que va a diseñar este tipo de cosas donde se van a manejar recursos públicos y por un porcentaje mínimo que no llega ni al 1% de recursos privados se van a utilizar como si fueran recursos privados. Él es el abogado que hace eso, pero él también está en una empresa aduanera que gana muchísimos millones. 10 mil millones de pesos. Que nunca reportó. Es más, que se supone que era para nosotros, ¿no? Pues es parte de la recaudación fiscal, era para el presupuesto, y entonces lo manejaron como si fuera un asunto personal, y lo que hicieron fue quemarlo y decir ya se desintegra para que ya nadie investigue y no vea todo ahí. Recordemos que hasta la Corte les obsequió de que no podía ser auditado ese fideicomiso. O sea, es parte, te digo, es una red de complicidades que ha tocado en algunos de estos casos a la Corte. Pero yo recuerdo ahorita otras operaciones que ayudó Krill a familiares de él en un banco del sureste. O sea, ¿cómo? Nuevamente apoyos desde la Secretaría de Hacienda, cuantiosos, para favor de este grupo donde estaban varios de sus parientes. Los responsables son muchos. En primer lugar, los propios banqueros, que ante la laxitud con la que estaban otorgando los créditos o la manera como ellos mismos financiaban compras que ellos mismos hacían, permitió, por la falta de reglas claras y precisas, se permitió que se fuera creciendo y se fueran teniendo lo que hoy llamamos papeles tóxicos, acá eran créditos sin respaldo. Entonces empezamos con los banqueros, pero también estuvieron involucrados muchos funcionarios públicos. Eso fue lo que hizo que fuera creciendo. Incluso tenemos el caso de algunos exfuncionarios públicos, ahora senadores, como el caso de Santiago Krill, donde está metido en algunos negocios con el Fobaproa, o los mismos Fox, que tenían ahí algunos rescates de algunas cosas pequeñas, si tú quieres, pero que impactaron en eso. Y así hay muchos funcionarios públicos que vieron beneficiados de créditos que pidieron que no pagan y que después fueron rescatados. Con toda candidez te pregunto, los cargos que ha ocupado Santiago Krill en las legislaturas, en la Secretaría de Gobernación, es lo que le ha permitido evadir la acción de la justicia e incluso mantener esta parte de Krill casi a escondidas ante la opinión pública. Pues yo creo que sí, porque él ha dado una imagen, ¿no? Y realmente se ha metido en todo este tipo de operaciones. Y sí ha sido los cargos, la impunidad que le ha arrojado esos cargos, la protección que tuvo de doña Marta. O sea, realmente él era el protegido, fue el candidato de la señora esta de Fox, sí, doña Marta Sagún. Y entonces era una red de protección. Y bueno, pues lo que desde la Secretaría hacía, ¿no? Dar ese tipo de permisos sobre casas de juego. Eso ya lo hacía simplemente porque estaba ahí en la Secretaría y porque tenía la impunidad para hacerlo y porque en este país, desgraciadamente, todo este tipo de delitos se siguen soslayando porque los funcionarios que se colocan en las áreas de justicia están más interesados en solapar la corrupción que en realmente cumplir con su responsabilidad constitucional y legal. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál el destino que puede tener esta demanda contra Krill? Por cierto, quiero aclararles que hicimos varios intentos por conseguir una entrevista con el propio senador Santiago Krill a través de su asesor de prensa, Felipe González Castañeda. Al final prevaleció su negativa a un cuestionario básico de 3 preguntas y con la garantía de que la entrevista y sus respuestas las transmitiríamos íntegramente y sin edición alguna. Ahora bien, ¿cuenta usted con todos los elementos probatorios, legales, para su demanda de juicio político contra Santiago Krill, actualmente senador de la República por el PAN, y piensa que puede prosperar? Lamentablemente está en manos de un priista el respetar la ley
y no la ha querido respetar. César Camacho, que tiene en su poder casi 1.500 cuartillas, donde aparece todo este entramado de relaciones, beneficios y aprovechamientos, de vínculos familiares y de negocios, de operaciones inexplicables de la banca de desarrollo, César Camacho Quirós no ha tenido la oportunidad de cumplir con la ley y decirnos si acepta o no la demanda de juicio político y por qué. Tenemos que seguir creyendo en el Congreso, pero lo que tenemos que hacer es encontrar legisladores que realmente tengan un compromiso con la claridad, con la transparencia y con el desahogo de los procedimientos de este tipo. Yo respeto, por supuesto, el deseo y aspiración de César Camacho de ser ministro de la Corte, pero que le quede claro a la gente que tiene muchas ocupaciones para atender los asuntos de esta naturaleza. ¿Tienes información, indicios de si Santiago Krill y sus familiares y o cómplices siguen operando estos negocios financieros ilegales, abusivos? Bueno, siguen operando este tráfico de influencias, siguen teniendo intereses en estos grupos, en estas empresas rescatadas, apoyadas, porque desde luego no fue un favor de que hazme esto y te doy esto, sino la gran diferencia, y yo quiero señalarte que la corrupción ha cambiado. Antes era, pues te doy el diezmo, ¿te acuerdas que se habló del diezmo? El 3% sobre la factura, y ahí le paramos. Ahora la nueva modalidad es convertirse en socios, porque así se garantiza la impunidad. Si todos matamos a la misma vaca, pues todos somos culpables. Entonces, la injerencia es de aquí en adelante. La participación en el negocio, el delito no concluye, el delito se mantiene. Y sí, hay evidencias de que estos intereses en estos grupos, donde está Santiago Krill, se mantienen. Por eso es que a la larga, estos grupos cooptan al Estado. Porque al ser los mismos actores, pues yo no voy a supervisar, yo no voy a cuestionar. Un disparo en el pie o exactamente, aquí. Exactamente. Y es la manera como el Estado va haciéndose o va haciendo rehén de la propia corrupción. Santiago Krill. Ya no es el supersecretario, ya no es el protegido de la señora que mandaba en Los Pinos. Hoy tiene otra situación política, pero lo que ocurrió ya ocurrió. Entonces lo que cuestionamos son lo que hizo. Ahorita ya está más limitado. Ahorita más bien lo que está buscando pues es que nos investiguen sus casos, es tratar de mantener impunidad, más que ya operando porque ya no tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo han logrado Santiago Krill y sus cómplices no solo evadir hasta ahora la acción de la justicia, sino mantener sus acciones casi escondidas de la opinión pública? Es muy sencillo. ¿Cuánta gente les debe favores ya? En estos últimos 10 años le han hecho favores a las personas claves, a las personas necesarias que impiden que las cosas caminen. Cada vez que nos encontramos un valladar, un obstáculo, nos vamos a dar cuenta que hace un año, hace 3 años, hace 4 años, alguna relación tuvieron. Han sido muy hábiles en entramar y estructurar todo un aparato de lo que hemos llamado la cofradía. Esta cofradía es lo que impide e impedirá que el sistema financiero mexicano sea transparente y que rinda realmente cuentas al público mexicano. En eso estamos, exigiendo rendición de cuentas y que se haga justicia en este caso que nos dejó una deuda maldita que a 10 años de distancia, que se cumplen este viernes 12, sigue castigando injustamente a todos los mexicanos. Les recuerdo que intentamos en varias ocasiones una entrevista con el senador Santiago Krill, que siempre nos fue negada. Y así llegamos al final. Como siempre, esperamos sus críticas, comentarios y sugerencias a través de la siguiente dirección electrónica: www.tvazteca.com/de opinión. Y la próxima semana los esperamos, los invitamos para que estén de nuevo con nosotros en el primero de nuestros 2 programas de Lo que el 2008 nos dejó. Hasta entonces, hasta siempre.